estás, una mano amiga tú encontrarás y la plenitud, hermano, vivirás. Ok, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en este segundo episodio de nuestras TAD Talks, que son este encuentro que tenemos para conocer y disfrutar más de todo lo que ocurre dentro de esta hermosa comunidad, dentro de este hermoso mundo que es el mundo de TAD. Y el día de hoy tenemos a dos invitados muy, pero muy especiales. Tenemos al señor José Romero, que es uno de los coaches estrellas del equipo de TAD, y tenemos a uno de sus grandes empresarios, que es nada más y nada menos que el muy conocido Mark Achar. Bienvenidos, José y Mark. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es de No, que por favor, gracias por estar aquí. Aquí está con nosotros también Jacob Benzaquén, nuestro CEO, director ejecutivo, que es el que hace que toda la magia ocurra dentro de TAD. ¿Cómo está, Jacob? Así es. Gracias, bienvenidos. Corriendo desde Estados Unidos, pero bienvenidos. Muy bien. Bueno, el tema es que este encuentro se ha hecho algo muy especial porque estamos abriendo las puertas, estamos abriendo la intimidad de lo que ocurre dentro de TAD, que muchas veces no se sabe, no se ve o no se comprende. Entonces, me gustaría que empecemos un poco escuchando un poco de cada uno de ustedes, de José y de Mark, que nos cuenten cada uno de ustedes cómo llegó a TAD de forma individual y cómo se conocieron y qué ha pasado entre ustedes desde que están en esta dinámica tan bonita. ¿Quién quiere empezar? A ver quién es el primer voluntario. normalmente yo Por soy favor, el que por siempre, favor. siempre empieza. La verdad es que antes que nada, gracias. Gracias por invitarme. Es un honor para mí estar acá. En contar la historia de cómo empezó, mi relación de Jabruta es inmensa. O sea, uno de mis mejores amigos me dijo que estaba estudiando, o sea, que estaba estudiando ya activamente, y yo le dije, qué buena onda, ¿no? Normalmente el estudio se define por un colegio. Entonces yo le dije, ¿dónde? Y me dice, no, es a domicilio. Y yo como, ¿de qué? ¿Cómo? Y me dice, sí, a domicilio. Y le dije, o sea, ¿cómo funciona? Y me dice, sí, ¿te acuerdas de José Romero, que hoy en día es mi Jabruta? Le dije, sí. Y él me contó ya, me dijo, es que pues, estoy estudiando, está este programa, están los coaches, y entonces a mí me interesó muchísimo. Yo le marqué a José, porque aparte de que tenemos una relación estrecha desde hace varios ¿Se años. conocen desde la escuela? Eh, ¿Desde cuándo se conocen? o sea, sí desde la escuela, pero no por la escuela. O sea, como que nos topábamos no nada más en términos de la escuela, sino afuera, nos llegamos a encontrar varias veces. Incluso en la Hashara, cuando estábamos en Israel. ¿Son de la misma generación? Yo soy una generación arriba, pero yo me fui tarde de Hashara. O sea, Ok. yo no estuve tan de acuerdo con los programas de Hashara en general. Al final me decidí irme y eso fue lo que hizo que me lo encontrara por allá. Entonces le marqué y, o sea, súper abierto como siempre, de un genio de persona. O sea, te voy a echar muchas alabanzas, lo siento, pero lo que digo es porque lo sé. Y, o sea, literal me abrió las puertas de tal. Me dijo, mira, funciona de esta manera, la idea es de que se estudie. Y honestamente ha sido o sea, el tiempo que más he aprovechado en términos de estudio. Porque desde que empezamos, no fue un tema de ir a través de un cronómetro. O sea, no fue como, es que tenemos que cumplir ciertas horas o tenemos estos esquemas tan complejos que de repente se dan tanto en las escuelas como en muchas formas de estudio, sino la idea era poder acercarnos al estudio y hacer evidentemente que la Torah pueda transformar tanto o sea, mi vida como la relación que tenía yo con Mr. Yusuf. Yo le digo, Yusuf, José es genio. Pero literal, la idea de todo esto es que o sea, se dio de una manera muy, muy natural, porque tanto yo tenía este ímpetu de estudio, pero más que nada porque José venía con toda esta preparación inmensa, que de hecho me platicó hace mucho tiempo, no sé si te acuerdas, Mr. José, que tú me platicaste que venías preparado con temas no nada más de Torah, sino muchísimo más integrales. Algo que tenía que ver con psicología, con coaching, muchísimas cosas que honestamente a mí me sorprendieron cuando las escuché. Yo dije, pero ¿para qué tanto? ¿Te acuerdas? Y tú me dijiste, es que creo que necesitas entender un poco más que está. Y la verdad es que desde entonces hasta hoy en día yo sigo aprendiendo y estoy honrado de estudiar contigo. Wow. Qué belleza. ¿Cuándo empezaron a estudiar? ¿Hace cuánto empezaron? ¿No te acuerdas? Wow. No tengo idea. Tiene Hace casi 5 años. Sí. Tenía casi Wow. 5 años que íbamos estudiando juntos. Y me acuerdo muy bien 5 años. Wow. porque entre que estábamos,
O sea, no nada más fue el tema de antes de pandemia y post pandemia, que la gente normalmente divide el tiempo de, claro, sino en los eventos personales. O sea, me acuerdo de cómo se han cambiado. O sea, tú ya tienes miembros de tu familia que, o sea, que literal antes no tenías. Y yo tenía, o sea, estuve andando con, o sea, tuve ciertas relaciones que la verdad fueron progresando y ahorita ya no están. Pero lo interesante es que sí ha pasado bastante tiempo y creo que hemos crecido los dos. Wow. Fuerte. La verdad es que es demasiado Sí, tiempo. sí, mucho tiempo. Sí, me acuerdo de todos esos momentos y todo, sí. Mucho tiempo, el tiempo vuela, es impresionante. Antes de Wow. que José explique cómo llegó a TAD y todo eso, yo lo único que quiero decir es de que, Alex, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. El episodio pasado, lo que platicamos fue un poquito la historia de TAD, una historia un poquito más teórica y filosófica de TAD, que la satisfacción más grande que podemos tener es de que se vea reflejada en cada clase y en cada alumno. Y cuando yo lo escucho hablar a Mark de la relación que construyó con José por medio de este estudio, y escucho hablar a José, lo poco que ha hablado ahorita, es como si fuera que estuvieron la semana pasada, se llevaron tarea de 5 años y regresaron y nos están trayendo, mira, esta es la relación que tenemos y esta es la manera de nuestro estudio en TAD. No sé, es algo impresionante, la verdad, ¿eh? No lo he visto mucho y los felicito. Te digo la verdad, yo escuchando a Mark, yo creo que si alguien entra en nuestro website de TAD o en nuestras redes sociales y ve las declaraciones de nuestra visión, misión, valores, de repente yo estoy escuchando a Mark y Mark está mencionando lo que nosotros deseamos que ocurra. O sea, esta pareja, esta interacción está generando toda esa magia que, como siempre decimos, va mucho más allá del estudio o del contenido o de la información que estás manejando, va y pasa por lo que dicen, la amistad, el vínculo personal que se genera, la interacción que existe fuera del estudio. Como Marc menciona, en eventos personales o en una relación de amistad que tengo que ver con, yo qué sé, lo que menciona Marc, sus relaciones o sus eventos personales. Y ahí está presente José, que es su amigo, su coach, su rabino, su cuate. ¿Sí? Ahora, José, tú nos tienes que contar, tú nos tienes que contar cómo has logrado este vínculo, este respeto, esta química tan bonita con Marc. Bueno, empiezo por otro lado, si me permiten, de cómo yo entré a TAD, porque realmente mi entrada a TAD fue algo muy, muy especial. Yo, bueno, me regreso, saliendo de la escuela, estuvimos en la misma escuela, en la Sefaradí, él una generación arriba, lo conocía, lo ubicaba, pero nunca habíamos tenido mucho más que eso. En algunos lados afuera, podía ser que nos encontremos y así, y podríamos platicar, pero nunca teníamos esa relación. Acabé la escuela, me fui a Akshara, me lo encuentro en Akshara, yo digo, ¿qué haces aquí? O sea, tú ya regresaste a Akshara el año pasado. ¿Qué te pasa? Y ya empezamos a platicar, ahí estuvimos un rato, muy bien, y ya cada quien nos fuimos por nuestros programas y todo bien. Yo empecé a estudiar ingeniería civil, o sea, siempre fui de cierta forma religioso, más o menos, hasta que ya, mi vida no me hizo sentido, estar en la carrera no tiene sentido, me decido ir a una yeshiva, me voy a Israel año y cacho, y regresando yo tenía esta idea de empezar de alguna forma a trabajar, estudiar, empezar a hacer todo, y de verdad que Dios me aventó lo que tenía que hacer, casi. Dijo, tú tienes que estar aquí. A los 2 días de regresar, me encuentro a la directora de Hebreo de la Sefaradí, me dice, el lunes te quiero que estés dando clases ya. Yo, a ver, acabo de aterrizar, aguántame. El lunes estaba en la Cefa dando clase. Y luego empezamos a los 2-3 meses, perdón, yo regresando, quiero buscar un lugar donde estudiar, y me encuentro y me dice mi tío, Ravni Sopalti, que está empezando a hacer un programa en donde quieren mejorar la calidad de vida, tanto de los que estén dando clases, de los que estén tomando clases, que tenga que ver con el estudio, empezando con un estudio de una cierta cantidad de tiempo para prepararnos. Y entonces empiezo el proceso, y entonces de repente a los mes y medio, 2 meses de haber regresado de Israel, yo ya estoy
full time en la mañana dando clases y en la tarde full time en TAD. Entonces, así, Dios me aventó lo que tenía que hacer y así fue como entré a TAD. Y la verdad es de que empecé con TAD justamente al principio que era más estudio que nada. Con Jacob éramos Jabrutá y estudiamos muy bien. Desde ahí empezamos a generar una relación muy bonita y así se empezó a dar y empezamos con TAD, empezamos a dar clases, empezamos a dar esto y sí, un día me marcó Mark, que ya en diferentes momentos, en todo este tiempo, que fueron 6, 7 años, desde la Akshara hasta este tiempo, me lo encontraba, platicábamos, ya teníamos una cierta relación más allá de te conozco y me conoces. Y entonces cuando me marca, y yo le digo, va, buenísimo. Y entonces empezamos a dirigir el estudio, empezamos con Pirkei Avot, empezamos a platicar de muchas cosas. Yo iba a su casa, a veces no me quedaba dormido, a veces él se quedaba dormido. O sea, ya era una relación de verdad, de una amistad en donde sí, estudiábamos a las 7 de la mañana, entonces era complicado. Era complicado a veces a las 7 de la mañana ya estar en Polanco. Ya hemos ido ajustando los tiempos, las formas, todo la pandemia, que el Zoom, creo que a todos nos vino a mover muchas cosas, pero seguimos y estamos firmes y nos vemos prácticamente diario. Impresionante. Ahora, yo quiero saber, tú mencionas que cuando llegaste de Akshara, te empezaste a estudiar la carrera de ingeniería civil y que sentiste que no te hizo sentido. Ahora, yo tomo esas palabras porque puede entenderse como que para ti no hace sentido estudiar una carrera o es que no hizo esa carrera para ti. O es decir, no es que tú estás de alguna forma rechazando el estudio de una carrera universitaria, porque, y me gustaría que hables, tú estás formado en pedagogía, ¿sí? Y estás hoy en día, y vienes de una familia de educadores. Entonces, ¿cómo te sientes tú con esa combinación de la formación académica, la parte profesional, y por otro lado, enseñar, y vale la pena recalcar que José es maestro en la escuela, no solamente enseña a un compañero como Mark, sino que también enseña a muchachos de la escuela? Entonces, ¿cómo tú ves ese equilibrio o esa diferencia de aspectos de la educación, un ramo donde tú te mueves, pero desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista de Torah? ¿Cómo encuentras ese equilibrio ahí? Yo siempre pensé, y lo pienso actualmente, que tener una carrera te aporta diferentes herramientas para tu futuro. Pero mi forma personal de cómo entré es de que, sí, me gusta la construcción, no lo voy a negar. Me gusta construir, me gustan las cosas, y trabajaba, iba a obras y me gustaba. Pero siempre llevo dando clases desde que estaba en tercero de secundaria. Entonces, siempre buscaba los momentos para poder seguir dando clases. Daba clases de Bar Mitzvah en la Sefaradí, era martes y jueves de 6:30 a 8, si no me equivoco. Y en la universidad no metía clases esas horas y en el trabajo decía que tenía una universidad para poder seguir dando clases. Y dentro de mi avance en la carrera, no estaba motivado para estudiar. Cuando le dedicaba me iba muy bien, pero había veces que llegaba a la Ibero y me quedaba dormido en el coche porque no me daban ganas de estudiar. No tenía motivación de hacer eso. Agarrar e irme a trabajar 8 o 10 horas a una obra, por más de que me gusta, no era algo que me llamaba la atención. No era algo que decía, uy, sí, eso es lo que quiero hacer de mi vida. Y entonces, dentro de estos pensamientos, dije, algo tiene que ser diferente. Algo tiene que cambiar en lo que estoy haciendo. Entonces, me defino que me encanta estudiar, me encanta dar clases, porque eso es lo que le daba el foco en mi día, y me encanta la Torá. Entonces, vamos a juntar esas dos cosas. Y entonces es que decido irme a Israel. En un momento eran 6 meses nada más. Y estando en Israel, uno de los rabanim, me acuerdo perfecto, en Simchat Torah, yo volteando, estaba en esa Torah, la ventana del Midrash da al Kotel. Entonces, estoy viendo el Kotel, Simchat Torah, y de repente volteo a ver y veo la cúpula dorada saliendo del Kotel y me pongo a llorar. Me pongo a llorar pensando, ¿qué hace eso ahí? Eso no debería estar ahí. Ahí debería haber otro edificio completamente diferente. Y se me acerca este Rab, Rabbi Heskel Kanonich, y me dice, oye, y dime, ¿de verdad tú quieres
estar construyendo casas en México. Y ya, entre todo el sentimiento y todo lo que traía adentro, fue como, no, claramente no quiero estar construyendo casas. Quiero estar construyendo otro tipo de cosas. Pero tú sabes que estás construyendo casas. Estoy Estás construyendo otro tipo de casas, estás construyendo casas. personas, estás construyendo familias, estás construyendo casas. Sí, Sí, pero sí. hay una diferencia grande entre construir la estructura y construir el contenido. Wow. Increíble, Correcto. espiritual. Maravilloso, maravilloso. Y te digo algo, yo escucho a José, y José cuenta esa época de desmotivación o de desorientación, y yo por conocer a José sé que su día, desde que empieza hasta que termina, está siempre activo haciendo cosas que le gustan y transmite motivación, transmite alegría, transmite mucha satisfacción. Ahora, yo quisiera que Mark nos cuente un poco de él, porque aquí este personaje, Mark, es un hombre especial. Yo un poquito lo tengo un poco ya ubicado. Mark es autor de un libro. Mark está presente en medios de comunicación muy importantes en México, en la comunidad judía. Mark es una persona con muchísima influencia hoy en día en redes sociales. Entonces, cuéntame, ¿cómo es un día en la vida de Mark? ¿Quién es Mark Achar fuera de esto? Y luego quiero saber cómo TAD entra en tu vida y qué significa TAD para ti. Es, la verdad, gran pregunta. Mi vida se divide en diferentes proyectos. El principal, como bien saben, mi trabajo de día es Enlace Judío. O sea, yo funjo como subdirector. De hecho, también llevo mucho de la dirección de contenidos y también llevo la parte operativa junto con programación. Yo me encargo de la subdirección de Enlace Judío. Aparte de eso, tengo mi parte pública, que es cuando salgo haciendo transmisiones en vivo. Ahí es en donde realmente TAD no nada más me ha ayudado, sino que me ha impulsado muchísimo. Y la razón es porque, evidentemente, una persona que está involucrada en educación tiene que poder también estudiar constantemente. Tú no puedes enseñar si es que no tienes una forma de hacer que esa información esté viva. Esa es una de las partes más esenciales de la Torá. Entonces, tengo que aceptar que, digo, en mis transmisiones, que ya llevo de hecho, 4 años haciéndolas, justamente he aprendido bastante sobre judaísmo desde una perspectiva muchísimo más amplia. No diría abierta, no se entendería bien, aunque podría ser una de las características, pero es más amplia. La idea es que mientras más he estudiado yo con José, he podido incluso abordar los temas más difíciles y más complicados incluso que yo tengo en la cabeza, porque evidentemente, o sea, sé que yo no tengo la preparación que tiene él. Y una de las cosas increíbles es de que tanto él tiene la increíble apertura y humildad como para decir, vamos a platicarlo, ¿no? Y yo también tengo también el chutzpe, como dirían, de poder hacer las preguntas incómodas. Porque una de las partes difíciles de mi trabajo es cómo entiendes el concepto y tienes que simplificarlo para poder explicarlo bien. Y en ese sentido, una de las partes inmensas, así grandísimas, en las cuales Tad me ha ayudado y especialmente José, es de que él como que sabe quién soy, sabe que soy raro de alguna manera, soy un judío muy particular y sabe que yo también, o sea, entro obviamente dentro de la ortodoxia, o sea, no, mis límites están con la cuestión más ortodoxa, pero sí intento entender cómo funciona en la actualidad. O sea, cómo es que una alajá se puede aplicar y cómo es que las ideas que parecen estar completamente inconexas encuentran un punto medio. Y en ese ¿Me podrías contar algún ejemplo de algún tema o algún asunto que hayan discutido y que te cambió la perspectiva, te dio más claridad, más amplitud, como mencionas? Un ejemplo concreto. Es que en serio hay muchísimos. O sea, hay tantas cosas que hemos platicado sobre, no sé si tengas tú un mejor ejemplo que el que voy a dar, José, si quieres tú, o sea, por favor, dalo. Pero cuando yo estaba, desde empecé a dar cursos en línea, cursos de judaísmo de forma filosófica. O sea, yo no me enfoco en hacer a la gente religiosa, sino trato de agarrar las herramientas del judaísmo para poder proporcionar claridad a la gente, que es prácticamente orla amin, o sea, tratar de extender el mensaje. Y hubo una vez que sí me topé con un problema de qué implica el libre albedrío cuando estás hablando de seguir unas reglas específicas muy marcadas, muy dirigidas hacia Dios. O sea, ¿cómo es que esta contradicción funciona respecto a la libertad? En donde te doy libre albedrío, pero la idea correcta es que igual hagas lo que dice Dios.
suena como un problema bastante vano para la gente que no está involucrada en temas un poco más profundos, pero la realidad es que es un tema muy, muy difícil. Y justo una de las cosas que me dijo José fue, es que tú, o sea, tú no entiendes que la idea de la libertad no se trata de lo que tú por capricho decidas. Y de ahí empezamos a platicar y llegamos a la conclusión que una buena libertad depende del entendimiento de las necesidades de uno. O sea, una persona libre es la persona que entiende lo que le hace bien y lo que no, porque por lo tanto ahí ya puede elegir. Digo, puede elegir estar mal, pero normalmente la verdadera libertad es la que se asemeja a la decisión correcta. En ese sentido, el hecho de, obviamente, tener una vida espiritual no se trata exactamente de lo que nosotros por capricho decidamos, sino muchísimo más del entendimiento profundo de nuestras propias necesidades. Y obviamente, si tomamos en cuenta que eso es lo que hacían los estudiosos de la Gemara, o sea, lo que hacían los sabios era poner en medio un tema que pudiera ser conflictivo en términos básicos del hombre y tratar de atacarlo por todos los lados posibles para poder ayudar a las personas a crear un esquema mental de cuestionamiento. Entonces, acá la idea no se trataba tanto de seguir a la Gemara, sino de ser tan inquisitivo como ella. Porque la persona que puede dudar mejor es la persona que eventualmente alcanza lo más cercano a una libertad completa, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, una de las cosas que, digo, lo platicamos desde el principio, José y yo, era de que en el momento en que empezáramos a estudiar, iban a salir los temas complicados y que solamente el hecho de tocar esos temas implicaba tomar una decisión y una postura. O sea, si vas a estudiar Shabbat, no puedes quedarte tras bambalinas. O sea, no puedes decidir, es que sí está bonito Shabbat, pero como, o sea, no sé si sí o si no, sino que ibas a tener que abordarlo de alguna manera. Cuando abordamos el Pirkei Avot, una de las cosas así increíbles que se me quedó es justo esto es de José. Decía, Tasele Harab, ¿no? O sea, dice, hazte de un maestro, de un rab. Pero me dice José, me dice, esto tiene doble sentido. Porque no nada más se trata de que te consigas un buen instructor, sino que tú te vuelvas ese instructor. Por eso mismo la Torah proviene del verbo orá, que es transmisión. No está hecho nada más para que te lo quedes, sino para que tú mismo también lo pases. Entonces, literal estamos hablando de una cultura, un pueblo que se dedicó a ser educadores a todas las personas que tienen alrededor. Y lo hemos platicado varias veces. Uno de los problemas es que no aprendemos bien las ideas por fallas en el sistema educativo tradicional, o sea, que te sientan y tratan de ponerte una persona que te explique cosas que muchas veces ni siquiera esa persona domina todas, pero como vienen en el temario y tiene que ser con palomita, entonces las personas no alcanzan a transformar su entendimiento. Entonces, cuando llegamos a este punto, justamente una de las partes así increíbles que me legó José a mí, fue que el estudio no se debe de acuerdo a una hoja en específico en donde se ve cómo se palomea, sino que se nota a través de la transformación que tiene la persona y que se nota para bien. O sea, yo hoy en día la verdad es de que sí he sentido esa transformación, que si quieres ahorita pasamos ahí, pero lo que sí es importante destacar acá es que esa es una de tantas cosas que he estudiado con él. Las ideas también sobre supersticiones, que honestamente son de las ideas que más acongojan a muchos judíos hoy en día. Esta idea de si la segulá es más importante que la mitzvah y cómo funciona este asunto, es muy interesante cómo judíos venimos cargando muchas cosas que, digo, podría ser tradición y no tiene nada de malo tener tradiciones que no sean mitzvot per se, como el hecho de tener cierto guisado, o sea, obviamente que sigan las reglas de kashrut, pero tener cierto guisado, ciertas cosas está muy bien, mientras sepas que no es algo que te exige tu judaísmo. ¿Me explico? Sino que tu judaísmo te exige algo y tú ya la forma en la que haces ese judaísmo algo tuyo se vuelve identidad. Entonces, así la tradición y también la halajá se vuelven herramientas pues, exponenciales. Y ese es el tipo de cosas que normalmente, digo, llegamos a platicar. Lo interesante de todo esto es de que sí, hemos llegado, o sea, estudiamos los conceptos, pero todo esto proviene de alrededor de los conceptos. O sea, cuando empezamos a platicar de otras cosas y de repente de la nada sale y le digo, justo ahorita estamos terminando la Shona Ra. Y o sea, en este tema, por ejemplo, muchas veces yo he llegado con él y le he dicho, ¿sabes qué? Estoy muy arrepentido. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque ahorita acabamos de leer algo que yo acabo de hacer hace 2 semanas y no sabía que era la Shona Ra. Digo, no pegó tanto, no tuvo tanto, o sea, tanta consecuencia, pero ahora ¿qué hago, no? Y es muy interesante porque la idea de la reflexión proviene del estudio mismo, o sea, no hay manera de separar uno del otro. Y eso hace que, o sea, que para mí la verdad es que yo pueda no nada más
mejorar mi vida, sino transformar a otras personas a través de este trabajo que me toca en el diario, que es hablar abiertamente de esto que yo honro y venero tanto, ¿no? Esto es algo que a mí me llena de alegría, porque es la transformación que vives tú gracias a este proceso, a esta dinámica que ustedes han logrado entender. Y se nota, por ejemplo, que ustedes van a un nivel alto de preguntas filosóficas. Y lo bonito que tiene TAD es que tienes a alguien que está dispuesto a, a sentir tu lenguaje, a sentir tu necesidad, y tú lo mencionaste, a ver por dónde tú necesitas y seguirte, voy a decirlo de forma coloquial, seguirte el rollo, pero para realmente entrar en tu mundo, entrar en tu cancha y a partir de ahí juntos, construir las ideas y transformar los conceptos. Y no como tú mismo dices, yo soy un crítico total de ese sistema tradicional que viene de la revolución industrial, que entrenaban a los jóvenes para ir a trabajar en fábricas, donde simplemente tenían que sentarse en una mesa, seguir una línea de producción y hacer la misma actividad todo el tiempo. O sea, simplemente seguir instrucciones, cero creatividad, cero inventiva, cero valentía para resolver problemas, un pensamiento totalmente automatizado y formando Genial. parte de una línea, cosa que hoy en día ya es totalmente obsoleto. Hoy en día, y nosotros, la Torá, lo bonito de la Torá es que como la Torá es eterna, la Torá nos va a hablar en cada generación y va a tener la respuesta para cada generación según su cultura. Entonces, una mente crítica, moderna, abierta, inteligente, como Mark, encuentra a alguien como José que tiene la suficiente inteligencia, suficiente criterio para entrar con él en este mundo y juntos armar las ideas. A mí me parece la cúspide. ¿Tú qué piensas, Jacobito? Y la creatividad, ¿eh? O sea, déjame decirte que también, o sea, José de repente sí me da vueltas en temas de creatividad. Digo, no, quiero hacer el hincapié porque de pronto yo sí me voy para atrás y digo, qué joya. Y eso me da tanto, o sea, tanto gusto y tantas ganas de seguir estudiando. O sea, ¿qué te puedo decir? La verdad no tengo mucho que comentar, al contrario, me sorprende para bien, me da tanto, no sé cómo expresarlo, si como satisfacción, najat, algo así de ver que Baruch Hashem estamos en el camino correcto en todo, teniendo las personas correctas, se hacen las cosas correctas, no sé cómo explicarte. José obviamente viene de una familia de educadores, su abuelo Jajam Palki, en paz descanse, una luminaria en la comunidad sefaradí, digo, en México, y cómo manejar a la comunidad. Y creo que es un punto que a mí me encantaría destacar, perdón, de José. El Jajam Palti, yo sé que cuando llegó Remniso me llegó a platicar muchas veces que la gente no estaba preparada para hacer ciertos cambios. No estaban preparados. Habían cosas que eran incluso en contra de la halajá. Y Jajam Palti estuvo con Raubadi y Yosef y con diferentes Gedolim y como, ¿cómo le vamos a hacer? Así, así. Y le puso la línea, ¿no? Y fue, creo, esa sabiduría del Rab Abraham Palti, Zichrono Libraja, de manejar las cosas de cierta manera para luego llegar, como que siempre ver la foto en grande, siempre ver la meta en grande, un objetivo a largo plazo, una cosa trascendental, o sea, no es ¿no? Y la verdad yo lo veo con José y la manera de que vas poniendo, ¿no? El camino y pues mis respetos, Mark, también. No todos se dejan, la verdad, no toda la gente es coachable de alguna manera, no todos se dejan discutir y como tú lo dices, tú también, Mark, pones a discutir a José, tú también lo pones a chambear, le pones a mover la materia gris, o sea, lo incomodas con preguntas y a José no se incomoda, es la parte bonita, porque él tiene seguramente las mismas preguntas que ya se las hizo él mismo y llegó un momento que con toda la tranquilidad y sin ponerse nervioso y al contrario, hay que enfrentar las cosas, hay que enfrentar las discusiones. Como tú dijiste, Mark, la Gemara es lo que hace. La Gemara es lo que hace. Los rabanim de la Gemara, Tanaim, Memoraim, agarraron, que es Torah Shebichtav, con la Torah Shebalpé que fue pasando, y llega la Gemara y dicen, más de, ¿qué es esto? ¿Es así o así? No es ni así ni así. ¿Me entiendes? Hasta tal punto que la Gemara desarrolla un propio lenguaje para saber preguntar a la Torah. O sea, es la cosa más impresionante del mundo. Y la verdad, pues yo estoy feliz y me encanta esta discusión y me encantaría, la verdad, escuchar un poquito más a José en general en su camino, porque también otra cosa que me gustaría hablar de José también aquí es, muchos coaches dan su clase, están comprometidos y todo, pero José se ha como conectado con tal de cierta manera que
es nuestro gerente de sistemas. Yo no sé si es graduado en el MIT en ciencias de la computación, pero finalmente es el que nos maneja los sistemas y es lo que hace, la verdad es lo que hace que en TAD tengamos las cuentas claras, tengamos pues todo lo que funcione bien, ¿no? Todo el motor que funcione bien. Pues la verdad me gustaría también escuchar a José un poquito qué vive él, qué siente él, el proceso, todo. Bueno, hablando un poquito primero con respecto a Mark, definitivamente es un reto. O sea, de repente llega un día, empezamos y me dice, no, a ver, espérate, antes de que empecemos cualquier cosa. Y así, solo por poner un ejemplo, me dice, ¿qué tiene que ver Star Wars con el judaísmo? Yo, ¿eh? O sea, ¿qué quiere este cuate de mi vida? O sea, pero digo, Casar una cosa ahí, es de que, o sea, esto ya, o sea, ya viene de 4 años de estar, o sea, de estar haciéndolo. Y eso justo lo que dijo Jacob es muy cierto, digo, nada más para destacar por qué llegamos a este punto. Porque cada vez que yo le hago una pregunta, justo, no sé si les ha pasado cuando yo tenía, porque yo también estuve en la yeshiva, cuando yo tenía maestros en donde yo les preguntaba cosas que se salían tantitito del esquema porque decía, ¿cómo aplicas esto? Como que me ponían una traba, ¿no? Así como un techo. Me decían, tú todavía no llegues a eso, primero enfócate en esto. Y como yo soy una persona que es, o sea, es muy diversa en términos de estudios, o sea, no voy lineal, sino yo me expando, o sea, se me hacía muy difícil seguirla, me aburría. Con él no, o sea, con él llegué y le dije, a ver, o sea, ¿qué opinas de esto? Y ahorita ya que llegamos a este punto, sí, o sea, evidentemente empezó como un tema o sea, de inquisitivo personal, o sea, yo llegué a un punto esencial en donde empecé a darme cuenta que tenía muchas similitudes con la mitología. Y por eso llegué con él a preguntarle, porque tenía incluso la confianza de decirle, oye, ¿qué opinas de esto? ¿No? Algo que honestamente, ¿qué te digo? Con ningún rabino mío he tenido la confianza de hacer. Yo quiero pero, escuchar qué te respondió José sobre Star Wars. Yo quiero escuchar. no, la verdad es que él ya tenía muchas cosas preparadas. No hubo mucho más que yo pueda aportar al asunto. Él es mucho más experto en Star Wars que yo. No estoy diciendo que no haya entrado, pero De hecho, es que o sea, estoy haciendo un video ensayo sobre cómo Star Wars puede, como arte, me ayuda a poder explicar conceptos de forma simple, espirituales, profundos. Tipo, no nada más de Kabbalah, toda la gente va a Kabbalah, sino en temas muchísimo más básicos de, o sea, como de integridad personal y que tiene que ver con espiritualidad. Estoy haciendo este video ensayo largo y yo ya venía con estas neuronas así súper movidas y me acerqué con él y le dije, ¿qué opinas? Y él como que se me quedó viendo y me dijo, ¿qué? O sea, sí entiendo por dónde vas porque te conozco y aparte entiendo, pero ¿qué? Y entonces yo empecé a hice la introducción del video, ahorita apenas lo primero que tengo, pero la verdad es que está quedando increíble. Y una de las cosas interesantes es de que cada vez Star Wars pues, es un mundo de una mitología moderna. Está basado, o sea, Lucas se acercó a Joseph Campbell, que estudió las mitologías de la mayor cantidad de culturas, incluyendo evidentemente la nuestra. Entonces, cuando empiezan a hacer esta mitología, pues hacen una reflexión artística para temas existenciales, o sea, nuestros. Entonces, cuando me acerco con José, le digo, ¿tú qué opinas? O sea, ¿podrá ser que los Amoraim y los Jedi o los Mandalorians y los Macabeos, o sea, como yo tengo este paralelismo que realmente es parte hoy en día de mi chamba. O sea, ya tengo una comunidad formada en donde la gente me lo pide, me dice, ¿cómo puedes relacionar estos dos conceptos? Y digo, ok, va, pero obviamente le tengo tanta confianza a José y lo considero en tal estima que sé que no me va a juzgar y no nada más eso, sino que me va a ayudar a navegar sin perder el norte, o sea, de entender que judaísmo es judaísmo y Star Wars es Star Wars, o sea, no es lo mismo. Pero usar uno para poder explicar el otro ayudaría muchísimo más a hacer el trabajo de ser Orlamim, de ayudar a la gente a entender conceptos espirituales profundos a través de una mitología popular moderna. Entonces, sí he llegado o sea, como a ciertos puntos así muy esenciales, muy padres, sobre, de hecho, mucho de lo que platicamos y que estudiamos en el Pirkei Avot. En el Pirkei Avot viene muchísimo de lo que viene en Star Wars. O sea, cada vez que lees Pirkei Avot, parece que estás leyendo a Yoda hablar, ¿sabes? O sea, como muchas de esas. Es la verdad. Y el tema es que no se trata nada más de lo que hay o sea, en Pirkei Avot, sino que estas verdades esenciales, o sea, se trata de poder entenderlas en tu vida. Entonces, cuando encontramos un punto medio entre el arte y el judaísmo, podemos acercar a las personas a tener un poco más ¿qué les puedo decir? De emoción o de entendimiento de ellos mismos. Entonces, sí, he llegado es la vez que es un video muy largo, dura 28 minutos hasta ahorita. Todavía no lo he terminado porque está larguísimo,
pero obviamente José está en los créditos, ¿no? O sea, ahí le pongo literal gracias a José Romero por aguantarme mis dudas extrañas. Pero sí, sí es parte de... Sí, no, justo en este tema no hubo mucho, o sea, aporte nuevo de mi parte. Digo, Mark maneja mucho más todo el tema del arte y todo el tema de Star Wars en general, o sea, muchísimo más que yo. Pero sí pude dirigir algunas ideas que él ya tenía. Entonces, fue más ese mi aporte hacia eso. Me gustó mucho lo que menciona Mark, de que Gran aporte. O sea, real. me gustó mucho. El mapa no es lo mismo que tener el camino trazado, ¿me entiendes? O sea, es muy diferente. Perdón. No, me gustó mucho lo que mencionaste, de que José te sirvió para no perder el norte. O sea, que dentro de esa, ¿no? De esa explosión de creatividad y que a veces uno empieza como a volar un poco, tener a esa persona que te va a orientar y a volver a poner las cosas claras, lo veo como algo, una brújula, una especie de brújula que en medio de la tormenta sabe dónde está el norte. Y creo que si José es tu brújula, me parece un aporte súper valioso. Eso es cierto. Y la verdad es de que ha habido veces en donde literal, o sea, llega la advertencia antes de como la lección, ¿no? Y me dice, ok, no te va a gustar esto, pero te lo voy a decir. Entonces, y me lo dice. Es cuando yo le digo, ¿cómo? Dice, es que no va por ahí. O sea, no, justo las ideas que te puedes construir, que digo, hablando tanto de construcción, cada idea compleja que implica un sistema de ideas, o sea, una forma de conexión entre ideas, implica que puedas tener las bases bien plantadas. Entonces, cuando llego yo con una idea grande, donde le digo, esto está impresionante, y me dice, no, justo no. Yo le digo, pero ¿cómo no? Y me dice, espérate. Y me regresa un poco para atrás, me dice, es que la idea de esto, o sea, de estos pesukim no va para allá, sino que va para acá. Entonces, como va para allá, todo el enfoque está, o sea, la verdad es que todo el enfoque está mal. O sea, así, yo puedo llevar una semana escribiendo algo bien interesante que yo pienso que es súper profundo y de repente me dice, o sea, está padrísimo, pero no, o sea, no es, ¿sabes? Y la verdad es que también hemos, o sea, justo me ha ayudado a mí a practicar también un poco de honestidad y de humildad, en donde evidentemente yo no me la sé de todas, o sea, eso es obvio, pero la verdad es de que este intercambio, ¿me entiendes?, de ideas, en donde he tenido la confianza incluso de acercarme con él y decirle, es que tengo este problema, o sea, me está pasando esto en mi vida y no entiendo y debería de entender, y me dice, a ver, vamos parte por parte, y la idea justo de implementar Torah con esta parte o sea, de relación en donde existe un límite, evidentemente o sea, sí me ayuda a mí a entender mucho más en donde justo no debería de ir, ya sabes, o sea, puedo ir para cuestionar y para dudar, pero no debería de ser un camino de implementación en mi vida. Y eso es algo que, como yo soy muy volado, la verdad es que José, fuera de que alcanza, o sea, me alcanza a ver allá arriba, pero me jala abajo y me dice, pero los pies en la tierra. Yo estoy de acuerdo con él. O sea, he aprendido, la verdad, bastante como para ya saber que no debería de perderme en el cielo. Perdón, ya, ahora sí. Sí. Ya no me acuerdo ni qué estaba contestando, que empecé con Star Wars, o sea, pero así funciona. No, creo que la maravilla de estar estaba hablando de Star Wars como un ejemplo, pero realmente, también hablando en términos de Torah, así como si podemos estar estudiando Gemara y hay que simplificarlo para que quede claro, porque si no, puede quedar muy en el aire las cosas, pero también si estamos estudiando un tema de Halajá o un tema de Pirkei Avot, por ejemplo, lo que estaba mencionando del reto que es estar con Mark, por lo mismo, porque tiene una capacidad espectacular en donde yo no puedo dar una clase o no podemos estudiar algo así, planito, que a veces es muy fácil. Tiene que ser algo que realmente llegue a un nivel en el que de verdad estés profundizando en los temas, porque si no llegas a ese nivel de profundidad es como, ok, gracias. Y eso es un problema que puede pasar y creo que la oportunidad de tener, primero de tener a alguien que tiene esas capacidades, ¿no? De llegar a esos niveles y que genera un reto para mí como maestro, si lo podría poner de esa forma, pero también el hecho de yo inspirarme a cada vez buscar más y más y más y más, porque si no lo hago, no funciona. Y en la relación que existe entre nosotros, de tener la confianza de que si a veces me llega y me pregunta, oye, ¿y el chupacabras qué pasa con el Kiddush HaJodesh del judaísmo? Sí tengo la confianza de decir, no, o sea, no tengo idea. O sea,
No veo forma de relacionar esas dos cosas, perdón. Sabes que a mí me emociona escuchar también lo que acaba de mencionar José, de que tener un alumno que te desafía, y lo llamamos alumno, pero ya sabemos que aquí hay una relación de amistad, no de maestro y alumno, pero tener a un estudiante, un compañero que te desafía, que te exige, a fin de cuentas, se convierte en un catalizador de tu propio crecimiento. O sea, Mark está haciendo crecer a José un montón y José está haciendo crecer a Mark un montón. Y quiero que todos aquí escuchen y sepan que para TAD esto es algo que lo hacemos intencional. O sea, que tenemos toda la intención, toda la visión, toda la energía puesta desde las personas que fundaron todo este proyecto, de que esto ocurra así, de que haya ese crecimiento en doble vía, de que ese crecimiento sea hacia los dos. Y creo que aquí se ve algo muy, muy claro y a mí, te digo, me emociona, de verdad me emociona. Una cosa que también, o sea, quisiera agregar es que, digo, por más de que sí llega a de repente a sonar un poco extraño, o sea, como esta forma de relacionar ideas, ¿qué no es la Torá una forma de poder regresarnos a lo esencial independientemente de los niveles de ciencia e intelectualidad a la que llegue el ser humano? O sea, la Torá no te dice, ok, todo cool, o sea, con la Torá mientras, ¿sí? Sigas, o sea, como que la vida siga estas reglas, porque en ese caso, desde que se inventó la electricidad, hubiéramos tenido un problema grandísimo en términos de Torá. Sino que yo, aunque no lo crean, con lo que o sea, digo, me dice que yo tenía la información de Star Wars, pero con el conocimiento de lo que conectamos ese día, yo pude llegar a entender muchísimo más el concepto del Tzimtzum adentro de la Kabbalah, lo cual, y regreso, ni siquiera nos hemos puesto a profundizar, pero en lo que estábamos platicando, o sea, justo dentro del esquema, lo de la idea de Kiddush Hashem, también venía de acuerdo a la idea de, o sea, unido, va a sonar un poco vano, pero a la idea de los Jedi y cómo es que ellos hacen su forma de conectarse con la fuerza. O sea, esas cosas que yo, pues, que para mí no había yo llegado a ese conocimiento porque está en Perdón, ciertos y que a libros. lo mejor son términos que nuestra audiencia no conoce, Tzimtzum o Kiddush Hashem. Y a lo mejor Exacto. valdría la pena que trates de explicarlo en mínimas palabras. Con todísimo gusto. El Tzimtzum se te refiere a, digo, la traducción es un poco difícil de hacer porque se refiere a, un concepto cabalista, pero es un vacío. O sea, es la idea del vacío que crea Dios dentro de sí mismo para poder crear el universo, de acuerdo a lo que dice la tradición cabalista. Y por otro lado, la idea de Kiddush Hashem es la idea de enaltecer el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios, santificarlo, se le diría. Pero en este caso no se trata solamente o sea, de una idea de la divinidad, y esta es la parte interesante a la cual incluso llegamos, en donde vemos a Dios de forma física, porque el judaísmo Dios, no, evidentemente no hay fisicalidad de Dios. Entonces, a la idea de acercarse a los conceptos a través una, de una mitología moderna, termina siendo que podemos encontrar un punto medio para cómo explicar estos conceptos de mejor manera y entenderlos nosotros. Entonces, o sea, la idea de al final hacer esta conexión de ideas no nada más se da porque está divertido y está padre, sino que es parte del estudio. O sea, y sabemos que estamos estudiando. O sea, esto no es de que de repente nos salimos por la tangente y ya empezamos a platicar de 3000 cosas así, pero normalmente tienen que ver con cómo estamos tratando que sea el estudio. En el caso, por ejemplo, de, yo qué sé, películas como de repente que hay, o sea, en el cine, que pueden ser incluso de superhéroes, que a mí también me encantan, o sea, me fascina la mitología también de los superhéroes, que de hecho fueron creados por judíos, justo está esta idea de qué, o sea, qué implica el ser humano respecto a, o sea, filosóficamente la idea del superhombre es una idea filosófica de Nietzsche, pero el judaísmo no lo ve así. O sea, el judaísmo trasciende esta idea de que tienes que tener esta fuerza física hedonista, de hecho eso lo platicamos cerca de Hanukkah, de cómo funciona a través del entendimiento del ser humano. Crecer en términos de Torah, en términos de luz, no significa exactamente tener que o sea, salvar a la gente del crimen. Y estas ideas, por más vanas que suenen, al final ayudan a poner luz en otros temas que una vez que, o sea, que llegamos incluso a tocarlos ahorita que estamos estudiando la Shona Ra, era como, ¿te acuerdas como este concepto? Claro. Y nada más continuamos. ¿Me explico? Entonces, todo esto sí tiene, o sea, sí tiene una dirección y no es algo o sea, que estamos tratando de hacer para decir que es vano y que es simple y que es lo que sea que se nos ocurra. No. O sea, si no existe la duda genuina y esta duda no es para o sea, para desvirtuar nada, sino al contrario, para entender mucho mejor lo que viene siendo pues, nuestro judaísmo. Bueno, mínimo, en el caso mío, él me guía más que nada. O sea, yo ahí voy.
ahí voy creciendo. Y es desafiante, o sea, de repente sí, José, es súper desafiante. ¿Sabes qué me pasa? De hecho, me acuerdo perfecto, me dice, esa es una muy buena pregunta, pero ¿qué opinas de esta pregunta? Ya sabes, y me la cambia. Y yo, o sea, le digo, pero espérame, o sea, este es nivel 3, estoy diciendo nivel 1. Me dice, no, es que esto va a ser más fácil. Y es cierto, una vez que terminamos con esa pregunta, porque esta idea sobre la esclavitud, la libertad, o sea, muchísimas cosas, hemos llegado literal a tener discusiones de media hora, 40 minutos de un concepto en donde yo le digo, es que no me gusta. O sea, y me dice, sí, pero así es. Y empiezo yo a debatirle, a argumentarle y decirle, es que, pero tienes todo esto de este lado. Y me dice, sí, pero... Y de repente me saca y me dice, mira, ve, y me saca la cámara, ¿no? Y me dice, ahí está la idea de si es Bohr, si es... sí, le hace, literal le hace así, saca el libro, me encanta, es como su superpoder, ¿sabes? Pero lo interesante de todo esto es de que esta discusión termina en un punto en el que yo entiendo que no es capricho de él, o sea, nunca va a ser capricho de decirme no tienes razón, sino que me dices muy, o sea, incluso cuando llegamos a un punto en donde yo me voy, o sea, donde le digo esto, ¿y qué pasa con esto? Él me dice, es una muy buena pregunta, no sé. Y esta honestidad que existe entre los dos, de ir caminando, es magnífica. Porque o sea, yo estoy con la confianza, obviamente, de preguntar y tenemos el respeto de la amistad como para no faltarnos ese respeto, ¿no? Entonces, siempre poniendo el honor en el estudio, porque por eso, o sea, por eso nos estamos juntando, pero la idea justo es de que sea parte de la información de nuestra vida, o sea, que podamos implementarla no nada más como esta idea de, acuérdate de las cosas para el examen, sino es esta idea de, el día de mañana me encuentro con una viejita y tengo que llegar tarde a mi cita. ¿Qué haces si se cayó la viejita? ¿No? ¿La ayudas? ¿Te vas corriendo? O sea, como, ¿qué harías en ese caso? Y suena un poco simplista, pero la realidad es de que en nuestra vida no elegimos exactamente en la posición en la que vamos a estar cuando se encuentre el conflicto. Y si tomamos en cuenta que la idea es, o sea, es ser Yehudim, o sea, ser judíos, necesitaríamos estar acorde a la Torah en términos de cómo vemos el mundo, no nada más de cómo decimos bonitas las palabras y sabes tres tratados, sino cómo realmente implementamos estas palabras de Torah en nuestra forma de pensar. Y eso a mí me ha ayudado mucho, no nada más en temas de mi trabajo de dar transmisiones, en la forma en la que hice el libro. El libro tiene mucho que ver también, yo le pregunté muchísimo a José, o sea, fue algo, la verdad es que fue algo magnífico. Alex, no sé cuánto tiempo nos queda, pero yo solo quiero decir una cosita muy rápido. Perdón, pues. José, que está muy metido en el sistema, y de repente nos da mucha satisfacción a José y a mí, y seguramente a ti también, Alex, cuando agarramos esa pantalla llena de cuadritos y rayitas y dices, cada una es una clase, y de repente vemos el número y decimos, wow, qué bonito. No sé si se acuerdan, noviembre del 2022 fue el récord histórico, mitad de clases, 1687 clases que impartimos en un mes. Una locura. Pero no, yo quiero ahorita irme a otro punto. Yo quiero irme al punto de que cada clase es una magia. Y lo que está pasando aquí entre José y Mark pasa en toda la infinidad de otras clases que pasan en TAD en cada momento, que seguramente hay ahorita varias que están llevándose a cabo, ¿no? Pero que la verdad es la cosa más bonita que yo puedo ver, y se los quiero agradecer mucho por mostrarnos por lo menos una probadita de lo que ustedes viven en las clases, y estoy seguro de que vamos a entrevistar a los que se dejen después y vamos a ver historias diferentes, pero en la similitud de la energía, de la magia y de la trascendencia que llevan estas clases. La verdad, yo muy agradecido con ustedes y bueno, no sé, unas palabritas, Alex, para terminar. Totalmente. Nada más. Me suscribo y me uno a todo tu mensaje, Jacob, porque creo que esta conversación es uplifting, nos renueva, nos anima a nosotros. Y en TAD tenemos una misión que es ser una plataforma. TAD no pretende ser una institución que dicta o impone formas o maneras de enseñar la Torah. TAD tiene unas líneas muy claras, pero TAD pretende ser una plataforma que facilite esto, que facilite esta magia que tú mencionaste. Y cuando yo escucho a una pareja como esta, escucho a alguien como Mark, siento que estamos cumpliendo nuestra función. Siento que aquí estamos realmente sirviendo como una plataforma para que estas dos hermosas personas se encuentren, crezcan, aprendan, se rían, se diviertan y se transformen como personas. Como mencionaba Mark, la Torá, más allá de la enseñanza o de la práctica de la Torá, es la transformación que la Torá hace en la persona. Y una persona puede estudiar Torah y no transformarse como persona. Y una persona puede estudiar Torah y transformarse como persona. Y eso es lo que estamos viendo acá. Por eso es que nos da tanta alegría y nos da tanto placer escucharlo.
Si no fuera porque el reloj sigue avanzando, nos quedaríamos escuchando aquí bastante más. Bezrat Hashem. De todas maneras, me gustaría escuchar un mensaje de despedida de José o de Mark. Yo de verdad que encantadísimo de escucharlos. Y por qué no, podemos hacer un segundo capítulo, segundo episodio de este encuentro. Pero me gustaría escuchar unas palabras de despedida de José y de Mark. Un gusto, gracias. No, la verdad es de que es un gusto, es un placer cada vez que vas a dar una clase, cada vez que estudio con Mark, porque por más de que yo preparo y puedo tener preparada 3 hojas completas de clase, en el segundo uno me va a cambiar todo. Y así puede ser, y es la belleza, es la magia que dice Jacob de las clases, de lo que realmente es, porque eso es lo que es TAD. TAD es una plataforma que nos permite relacionarnos, que nos permite generar relaciones, que nos permite crecer como personas, que nos da un abanico de oportunidades para ser mejores. Y esa es la belleza de TAD. Qué gusto estar aquí. Gracias, Ravales, gracias, Jacob. Mark, un gusto, como siempre. Y gracias por escucharnos, porque es un gusto compartir esta parte tan bonita que forma parte de nuestras vidas. Qué grande. Una despedida, Mark. Pues más que nada, unirme al agradecimiento de José. Ha sido honestamente algo que no nada más ha transformado mi vida, sino que se nota alrededor, en mis relaciones, en ver cómo las personas entienden un poco más, no nada más, o sea, en términos judaicos, sino entienden un poco más quién soy. La idea de poder llevar un judaísmo que tenga significado para mí tiene mucho que ver con el trabajo y el estudio que se hace con José. El hecho de tener un compañero, un gran amigo y una jabrotá con la que pueda yo en serio crecer y sabiendo, o sea, entendiendo que justo yo soy una persona bastante particular respecto a cómo acomodar la información. La verdad es de que ha sido un honor y espero que siga haciéndolo. Yo la verdad es que fuera de todo eso quiero agradecerles también a ti, Alex, a ti, Jacob, a todas las personas del equipo de TAD, obviamente a ti, Mr. Yusuf, por ser tan inmensos en hacer de este mundo literal un mundo mejor. O sea, transformar la realidad es algo que no a todos les toca hacer de forma tan dedicada y tan increíble. Y quiero agradecerles porque la forma de educación que han creado, en serio, yo, o sea, lo vivo de primera vista. O sea, yo soy la primera persona que sé que TAD está cambiando vidas porque cambió la mía. Así que muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, gracias por Pero la un abrazo a oportunidad todos. de que estén acá todos, la verdad. Gracias. Impresionante, impresionante. Esperemos vernos pronto y nos despedimos de esta súper interesante conversación, esperando nuestro episodio número 3 de nuestros TAD Talks. Muchas gracias a todos. Un saludo. Cerca está una